Somos de Quinto B, mi nombre es Rocío Villalba. Mi nombre es Natalia Galván. Mi nombre es Noel Pérez. Mi nombre es René Polivo. Y ahora vamos a hablar acerca de las leyes de los gases. Variables termodinámicas o variables de estados son las magnitudes que se emplean para describir el estado de un sistema termodinámico. Dependiendo de la naturaleza, se pueden elegir distintos conjuntos que pueden describir este sistema. En el caso de un gas, estas variables pueden ser: la masa es la cantidad de sustancia que tiene el sistema. En el sistema internacional se expresa respectivamente en kilogramos o en números de mole. El volumen es el espacio tridimensional que ocupa el sistema. Y en el sistema internacional se expresa en metros cúbicos. Y si bien el litro no es una unidad del sistema internacional, también es utilizado. Su conversión a metros cúbicos es 1 litro es igual a 10-3 metros cúbicos. La presión es la fuerza por unidad del área aplicada sobre un cuerpo en la dirección perpendicular hacia su superficie. En el sistema internacional se expresa en pascales y la atmósfera es una unidad de presión comúnmente utilizada. Su conversión a pascales es: una atmósfera es igual a 105 pascales. La temperatura a nivel microscópico de un sistema está relacionado con la energía cinética que tienen las moléculas que lo constituyen. Macroscópicamente, la temperatura es una magnitud que determina el sentido en que se produce el flujo de calor cuando dos cuerpos se ponen en contacto. Y en el sistema internacional se mide en Kelvin, aunque la escala Celsius también es bastante utilizada. La conversión entre las dos escalas es: Kelvin es igual a temperatura Celsius más 273. la ley de Avogadro. Esta ley se relaciona con la cantidad de gas en números en mol, con su volumen en litros, considerando que la presión y la temperatura permanecen constantes. El volumen de un gas es directamente proporcional a la cantidad de la misma. Eso significa que si la temperatura o el gas aumenta, el volumen aumentará, y así inversamente. Charge está relacionado con la temperatura y el volumen de un gas cuando mantenemos la presión constante. Se aumenta la temperatura aplicada al gas, el volumen del gas va a aumentar. Y si disminuye la temperatura aplicada al gas, el volumen del gas va a disminuir. Ley Gay-Lussac. Esta ley establece la relación entre la presión y la temperatura cuando el volumen se mantiene constante. Que se mantenga constante significa que cuando la temperatura sube, la presión también, y cuando la temperatura disminuye, la presión también disminuye. Boyle-Marriott establece que la presión de un gas en un recipiente cerrado es inversamente proporcional al volumen del recipiente, siempre que la temperatura sea constante. Bueno, ahora vamos a pasar a explicar las variables del simulador. Lo que podemos ver acá es un espacio en el cual se liberan partículas a través de un embolo de gas de bomba de tipo pesado. A estas partículas se las puede modificar aumentando su temperatura. Esto es visible con el termómetro. A estas partículas las podemos liberar y presionar. Bueno, lo que yo voy a hacer ahora, como ven acá en la pantalla, voy a presionar sobre volumen. Voy a estirar esto 2 veces y va a liberar partículas. Como se ve, las partículas se están moviendo a una cierta velocidad. Otra de las consignas a seguir era pasar de 300 Kelvin a 600 Kelvin, que es la temperatura. Ya estamos en 603 Kelvin, no a 600 exacto. Lo que ahora, como vemos nosotros, es que las partículas se mueven con mayor velocidad. Esto es porque aumentamos la temperatura. Ahora lo que vamos a hacer es medir los 600 Kelvin en temperatura Celsius, y para esto vamos a usar la siguiente fórmula. Lo que nos indica que 1 Kelvin es igual a la temperatura más 273,15 Kelvin. Y nosotros teníamos 600 Kelvin y usamos la siguiente fórmula, lo cual nos dio 326,85 grados Celsius. Bueno, la conclusión después de este video es que nosotros usamos la ley de Gay-Lussac, lo que significa que, lo que dice en especial es que a mayor temperatura, mayor va a ser la presión. Por eso las partículas, cuando aumentamos la temperatura, reaccionaban más rápido. En la cinética molecular, todo lo que vemos está formado por pequeñas partículas
que son invisibles aún a los mejores microscopios y que se llaman moléculas. Estas moléculas están en continuo movimiento y entre ellas existe una fuerza de atracción llamada fuerza de cohesión. Acá, si presionamos la palanca 2 veces, vemos como la temperatura sube a 300 Kelvin, que pasándolo a Celsius quedaría en 26,85 grados Celsius, ya que se resta la temperatura Kelvin menos los grados Kelvin. Si bombeamos 2 veces de la manija, podemos observar cómo las partículas se vuelven a distribuir dentro del recipiente, aumentando su temperatura a 300 grados Kelvin y la presión junto con ella. Acá tenemos una regla que está expresada en una unidad de longitud llamada nanómetro. Esta se utiliza para poder expresar dimensiones dentro de la escala atómica. Cuando hablamos de un nanómetro, hacemos referencia a que equivale a una 1000.000.000ª parte de un metro. Si movemos el astronauta un nanómetro hacia adentro, su temperatura aumenta a 345 grados Kelvin. Y si cambiamos nuestro parámetro por presión y aumentamos la temperatura hasta llegar a 600 grados Kelvin, podemos observar cómo el astronauta es impulsado un nanómetro y medio hacia el costado. A medida que va pasando la temperatura se mueve un poco más. Y esto ocurre ya que al haber aumentado la temperatura, las partículas que se encuentran dentro del recipiente se mueven con mayor fuerza. Y esto aplica la ley de Charles, en donde al aumentar la temperatura aumenta la presión. El siguiente punto nos pide cambiar algunas de las características del simulador. Por ejemplo, uno de ellos son los parámetros, que hay que ponerlo en ninguno. Y las herramientas de medición nos pide la regla. Nos pide que bombeemos 2 veces con el inflador. Y como vemos, obtuvimos una temperatura y una presión. Pero también nos dice que el recipiente lo llevemos a un nanómetro con su respectiva regla. Entonces lo llevamos y como vemos obtenemos mayor presión y mayor temperatura. En este caso podemos poner como ejemplo una pava para calentar agua caliente y una olla. Ya que una pava va a ser más chica y la olla va a ser más grande, el agua va a tardar más tiempo en calentarse en la olla que en la pava, ya que la presión va a ser más grande en la olla y más chica en la pava y su temperatura va a tardar en subir. Este punto nos pide que cambiemos los parámetros constantes y lo pongamos en temperatura, siguiendo con la regla. Nos pide también que bombeemos 2 veces y como ya mismo dijimos obtenemos una presión y una temperatura, pero que el recipiente lo llevemos a 3 nanómetros. Podemos observar que la temperatura subió en un momento pero bajó, y como la presión también. Vamos a decir que cuando la presión del gas cuando está en un recipiente cerrado es inversamente proporcional al volumen del recipiente cerrado también, cuando la temperatura es constante, que es lo que ocurrió acá, o sea que en parte pertenecería a lo que sería la ley de Boyle y Mariotte. Punto, nos pide que cambiemos los parámetros constantes a ninguno. Nos piden 2 herramientas, que es la herramienta de capa, la herramienta de regla, y que el recipiente lo llevemos a esta medida. Que la herramienta de capa lo llevemos a lo más alto y que bombeemos 4 veces. Y que nos fijemos la cantidad de moléculas que salieron, que son 327. Luego nos pide que llevemos la temperatura de 200 Kelvin hasta 600, pero en intervalo de 50 en 50, y que llevemos los datos a un cuadro para ir comparando la presión y la temperatura. Una vez que subimos la temperatura de 200 Kelvin a 600 Kelvin en un intervalo de 50 en 50, nos pide hallar la densidad. Para hallar la densidad, la fórmula es la presión por masa molecular dividido la constante universal de los gases por temperatura. Una vez que ya tenemos los datos
para hacer la fórmula de la densidad, vamos a ir reemplazando. Una vez que ya los tenemos, vamos a ir cancelando las unidades de medición con las otras unidades, que son las opuestas. Atmósfera se pueden cancelar con atmósfera, mol se puede cancelar con mol, Kelvin con Kelvin, y nos quedaría gramos y milímetro cúbico. Pero un milímetro cúbico equivale a 1000 litros, en lo cual nos queda 26,92 gramos litros. Una vez que ya obtuvimos el primero, faltaba hallar la densidad de 250 a 600 Kelvin. Como ya teníamos la presión, la masa molecular, la constante universal de los gases ya nos la daba usted, obtuvimos la densidad de todos. Entonces, una vez que ya obtuvimos los datos, lo pasamos a un gráfico en el cual siempre trabajamos con la densidad que nos dio el número exacto. La temperatura en Celsius trabajamos porque si la trabajamos con Kelvin se hacía mucho más extenso el gráfico y no se lograba ver las otras rectas, que era densidad y presión, ya que son números más chicos. Por eso el azul va a simbolizar la densidad, el verde la presión, como vemos que no se nota tanto los números porque son tan chicos, y la temperatura en Celsius. El gráfico podemos observar que la densidad nunca va a ser recta, nunca se va a mantener constante, sino que siempre va a variar según la temperatura, la presión y la masa molecular. Difíciles de encontrar, pero nada que ver, solamente necesitamos una taza o vaso y un poquito de agua. Llenamos la taza y la calentamos durante 1 minuto o 2 en el microondas. Y ahora que ya está bien caliente, vamos a hacer el truco. Cogemos la pelota que se nos haya roto y la introducimos en el agua. ¡Tachán! Como podemos ver en este experimento, la ley que se aplica es la ley combinada de los gases, ya que el agua va a calentar el aire atrapado en el interior de la pelota de ping-pong. Esto causará un aumento de temperatura y un aumento de presión interna. Esta presión interna es la que hace que la pelota recupere su forma original. Ahora lo que vamos a hacer es hacer el inflado del globo, ver cómo funciona, cómo se infla un globo y qué son los componentes para que el globo se eleve y vuele. Lo que vamos a hacer es abrir la boca de la vela, ¿ok? Y cuando la boca esté abierta meteremos aire frío con este ventilador. El aire frío hará que el globo coja la forma, su forma típica, y una vez que el globo tiene esa forma, meteremos aire caliente con los quemadores. Al fin y al cabo, los quemadores son como mecheros, pero enormes, grandes, que pueden soltar llamas hasta de 5 metros. Con ese aire caliente haremos que el aire de dentro sea más cálido y más ligero que el aire de fuera, y por diferencia de temperatura es lo que hará que el globo ascienda. La ley que se aplica es la ley de Charles. Se introduce aire frío con un ventilador y este hará que el globo tome una forma. Luego se introduce aire caliente y este hará que se entibie el aire dentro del globo. Y al ser más cálido y ligero que el aire de afuera, por diferencia de temperatura, el globo ascenderá. La ley que se aplica es la ley de Charles, en la que podemos ver que el volumen es directamente proporcional a la temperatura del gas. Es decir, si la temperatura aumenta, el volumen aumenta. Si la temperatura disminuye, el volumen disminuye. Es decir, al calentar la lata, el volumen del aire de su interior aumenta. Al darle la vuelta y ponerla en agua fría, el volumen del aire baja rápidamente, creando un vacío en la lata, equilibrándose en la presión entre el interior y el exterior. La lata no puede soportar la presión atmosférica del exterior, siendo mayor que el vacío de su interior, y se comprime por su menor presión.
experimento podemos ver que al abrir y cerrar y querer abrir el freezer continuamente no se va a poder, ya que cuando el freezer se cierra, el aire comienza a enfriarse, contrayéndose rápidamente, lo que genera una diferencia de presión entre el interior y el exterior del freezer. O sea que por fuera del freezer hay mayor presión que en el interior. Y esa diferencia es la que hace que se pegue la puerta, haciendo que nos cueste más de lo habitual volver a abrirla. En este experimento, la ley que se aplica es la ley de Gay-Lussac.